Y este acto tan fácil y tan complicado a la vez como es abrirla y encontrar qué es lo que hay dentro, en este caso, evidentemente, y afortunadamente que han puesto una cerveza, y era nuestra, podía haber un error y poner cualquier otra. Este acto, tan simple, tan sencillo, lleva aparejado un retroceso en las decisiones que en muchos casos, ahora en el mundo, todo el mundo es sensible al precio, sobre todo los consumidores están pensando en el precio. Pero duda cabe que tenemos un factor importante los que nos dedicamos al marketing, que es el lado de las emociones. Y ahí es donde casi el 50% de las decisiones dependen de las emociones. Y un poco esta tarde es lo que pretendo acercarles, sabiendo que las reglas del mercado y las leyes de la distribución han cambiado y que, por lo tanto, nos debemos formular cómo nos diferenciamos, si debemos decidir, como vamos a ver, actuar con pocos productos o con pocos productos de éxito o con muchos productos y que nos den márgenes más rentables en la compañía. En el sector del gran consumo existen pocas oportunidades porque nos dirigimos todavía a un público de masas. En concreto, el mercado de la alimentación se trata de un mercado que es muy commodity, está muy comoditizado y casi todas las empresas actúan con esta fijación en el precio. Existen, como digo, dos posibilidades. Primero, actuar con pocos productos de alta frecuencia de compra donde el referente es precio, o donde también existe la posibilidad de trabajar con productos de baja frecuencia de compra donde el referente y la incidencia y la clave esté en la emoción. Bueno, hay un libro mítico ya de Chris Anderson, de la economía del long tail, que habla de esa larga cola del mercado. Apuntamos por ahí. Las posibilidades futuras de crecimiento rentable vemos que ahí pueden darse. Pero más allá de hurgar en las razones que nos hacen diferentes, creo, y ya les adelanto, que no sé si para sorpresa de algunos, la verdadera diferencia está en el corazón de las personas, en el corazón de nuestros consumidores y de nuestros clientes. Y además deben pensar que ese lado de las emociones que vamos a trasladarles es lo más difícil de copiar. Esa es la gran diferencia, es lo más difícil de copiar. Y hoy les voy a adentrar en una particular historia de amor, que es nuestra historia de amor, la de la zaragozana. El ser y el parecer parecen siempre, parecen cosas distintas, ¿no? O son cosas bien diferentes. El ser depende de uno mismo, mientras el parecer es lo que otros ven en ti. Cuando el ser y el parecer se dan la mano, entonces encontramos diferencias, pero son diferencias siempre puestas en competición y en perspectiva con otros. Eres lo que pareces, pero comparado con otro. Nosotros somos, ya les adelanto, unos románticos cerveceros que hacemos cervezas para un consumo lento y lo hacemos integrando toda la cadena de valor para aprovechar y garantizarnos una máxima eficacia, un grado de calidad, una optimización de oportunidades, una rentabilidad. Y, por supuesto, conectamos con la parte emocional de nuestros consumidores, porque lo que queremos es que la elección de tomar cualquiera de nuestras cervezas sea un placer a poder ser diario, asequible, saludable y responsable.